Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Ortiz y hoy les hablaré sobre los vectores en estática, sus propiedades, descomposición y aplicaciones. Explica la importancia de los vectores en ingeniería, especialmente en estática, donde se usan para analizar fuerzas y equilibrios. Definición de vectores. Un vector es una magnitud que tiene módulo, tamaño y dirección y sentido. Diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales. Escalares solo tienen magnitud, como por ejemplo masa o temperatura. Vectoriales tienen magnitud, direcciones, como por ejemplo fuerzas, velocidad o aceleración. Representación gráfica de un vector como una flecha, donde la longitud representa la magnitud. ¿Sabes qué es un vector? Un vector es un elemento matemático que se representa por una flecha y este posee tres propiedades que lo identifican. Veamos gráficamente. Primeras, el sentido es a dónde apunta. Segunda, la magnitud del vector es su tamaño. Y tercera, la dirección es el ángulo que forma respecto al eje horizontal. Los vectores se identifican con una letra y una flecha arriba. Estos elementos son muy útiles. Se usan principalmente para representar magnitudes físicas que poseen estas características. Algunos ejemplos son velocidad, aceleración o fuerza. Una característica de los vectores es que se pueden descomponer en componentes horizontales y verticales para facilitar los cálculos. Así, el vector B con dirección θ tiene componente horizontal B sub x y componente vertical B sub y. La descomposición ayuda a resolver muchos problemas. Veamos las fórmulas. Magnitud o tamaño se deduce del teorema de Pitágoras. La magnitud es la raíz de las componentes al cuadrado. Es como si las componentes fuesen catetos. Dirección se deduce de la relación trigonométrica conocida como tangente. La componente horizontal se halla multiplicando la magnitud por el coseno del ángulo de dirección y la vertical multiplicando la magnitud por el seno del ángulo. Veamos un ejemplo para practicar. Se tira de una caja con una fuerza de 10 newtons y en ángulo de 30 grados. Debemos hallar las componentes de esta fuerza. Los datos son la magnitud 10 y dirección 30, aplicando fórmulas. F sub x es 10 por coseno de 30, cuyo resultado es 8.66 newtons. Para la componente vertical, F sub y se multiplica 10 por el seno de 30, obteniendo 5 newtons. Y ya tenemos las componentes de la Propiedades de los vectores. Suma de los vectores. Explica que los vectores no se suman con los escalares, en cambio se usan métodos gráficos o algebraicos. Métodos del paralelogramo. Se traza un vector desde un mismo punto y se completa un paralelogramo para encontrar la resultante. Métodos del triángulo. Se colocan los vectores uno tras otro y el vector resultante se obtiene uniendo el origen del primero con el extremo del último. Resta de vectores. Se resta un vector sumándole su opuesto o el mismo módulo dirección, pero en sentido contrario. Multiplicación por un escalar. Si un vector se multiplica por un número mayor a 1, su magnitud aumenta. Si se multiplica por un número entre 0 y 1, su magnitud disminuye. Si el número es negativo, el vector cambia de sentido. Vectores unitarios. Vectores con magnitud 1 que se utilizan para definir direcciones, como por ejemplo los vectores I y J en el plano cartesiano representan las direcciones en los ejes X y Y respectivamente. Composición de un vector en sus componentes rectangulares. En muchos problemas de estática es útil descomponer un vector en sus componentes en los ejes X y Y. Ejemplos de aplicación.
Aplicación en estructura. En ingeniería, los vectores se usan para analizar fuerzas en fuentes, edificios y mecanismos. Explica cómo un ingeniero usa vectores para calcular la resistencia en una estructura sometida a múltiples fuerzas. Fuerzas en el plano inclinado. Un bloque es un plano inclinado, experimenta una fuerza gravitacional. Esta fuerza se descompone en dos componentes paralelos al plano y componentes perpendiculares. El plano inclinado. Bueno, pues se refiere al plano cartesiano, ese que tiene un eje X y un eje Y. Algunos les dicen eje horizontal y eje vertical al eje X y Y respectivamente. Pero el problema de llamarlo así es que si giramos o inclinamos un poquito ese plano cartesiano, tanto X como Y dejan de ser horizontal y vertical respectivamente. Entonces tú tienes el plano cartesiano así, lo giras tantito y eso se convierte en el famosísimo plano inclinado. Pues resulta que en este tipo de problemas se desliza un objeto sobre ese eje X inclinado y nos piden hallar, no sé, la fuerza de fricción, la masa del objeto, la fuerza normal, la fuerza del peso, etc. Aquí nos vamos a centrar en la fuerza del peso. Recordemos que el vector de la fuerza del peso siempre se dirige hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra, independientemente de si el objeto está inclinado, recostado, girado, vertical, horizontal, como quieras. Pues como siempre va hacia abajo, se suele dibujar una flechita que representa a ese vector de esta manera. Pero si ese objeto se desliza sobre un plano que está inclinado, entonces como la fuerza del peso es un vector, se va a descomponer en dos componentes, la componente en X y la componente en Y del plano inclinado. Si el plano no estuviera inclinado, todo el vector del peso se va hacia el eje Y, pero como en estos casos el plano está inclinado, pues entonces el peso le pertenece tanto a X como a Y. Es por eso que decimos que se descompone en estas dos componentes. Y aquí es donde viene el asunto de este ángulo de aquí, que siempre va a ser igual a este otro ángulo. ¿Pero por qué? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y la clave está en el triángulo rectángulo y en la relación de ángulos complementarios. Primero veamos qué es el triángulo rectángulo. Pues resulta que es aquel que tiene un ángulo interno de 90 grados. Por ejemplo, estos que estás viendo por aquí. ¿No se te hace esto algo familiar? Ahora, ¿qué son los ángulos complementarios? Bueno, pues se refieren a aquellos cuya suma equivale a 90 grados sexagesimales. Por ejemplo, entre estos dos ángulos 75 y 15 grados suman 90 grados sexagesimales. 10 y 80 suman 90 grados sexagesimales. 40 y 50 suman 90 grados sexagesimales, etc. ¿Tampoco se te hace esto muy familiar? Además, es importante mencionar que todo triángulo, independientemente de qué tipo de triángulo sea en el plano, la suma de sus tres ángulos internos será de 180 grados sexagesimales. Siempre. Bueno, pues como podemos ver aquí, entre el vector peso, el eje X horizontal y el eje X inclinado se forma un triángulo rectángulo. Y también se forma aquí otro triángulo rectángulo entre el eje Y inclinado, el eje X horizontal y el vector del peso. Bueno, pues como aquí hay un triángulo rectángulo, indiscutiblemente este ángulo mide 90 grados. Además, a nosotros ya nos habían proporcionado este ángulo que es de 50 grados sexagesimales. Por lo tanto, si aquí hay 90 grados sexagesimales y aquí hay 50 grados sexagesimales, ¿cuánto debería medir este otro ángulo para que la suma de esos tres ángulos internos del triángulo dé 180? Pues claro, 40 grados sexagesimales. Bien, pues entonces ya tenemos los tres ángulos internos de este triángulo de aquí. Ahora viene la relación de ángulos complementarios para demostrar que este ángulo es igual a este otro. ¿Cómo? Pues es muy obvio. Aquí tenemos ya 40 grados sexagesimales y si entre estos dos ángulos deben sumar 90 grados sexagesimales, entonces ¿cuánto debería medir este ángulo para que se complete la suma de 90 grados? Claro, pues 50 grados sexagesimales. Acabamos de demostrar que este ángulo siempre será igual a este otro en este tipo de problemas en el plano inclinado. Además, indiscutiblemente nosotros aquí ya teníamos un ángulo de 90 grados porque este triángulo también era rectángulo. Entonces, si este ángulo es de 90 grados y este otro es de 40 grados, ¿cuánto debería medir este otro ángulo para que la suma de los ángulos internos de ese triángulo sea igual a 180 grados? Claro, pues 50 grados sexagesimales. Entonces, además, estamos comprobando que tanto este triángulo que está por aquí como este otro triángulo son semejantes, es decir, que sus ángulos internos son iguales y además sus lados van a ser proporcionales. Pero bueno, eso ya queda para otro video. Pues, en conclusión, los vectores tienen módulo, dirección y sentido. Se pueden sumar, restar y descomponer en descomponentes. Son fundamentales en la ingeniería para el análisis de la fuerza y el equilibrio. La importancia de la resolución de problemas de estática. Gracias.